En la historia del deporte han existido hombres dispuestos a hacer cosas imposibles, atletas que destruyeron sus articulaciones buscando más fuerza, culturistas que acortaron sus vidas persiguiendo cuerpos sobrehumanos, corredores que llevaron sus piernas hasta el límite de la fractura. Pero incluso dentro de ese mundo de obsesión existe un experimento tan extraño que parece sacado de una película de terror biológico. Un hombre que decidió abandonar la simetría, abandonar la lógica, abandonar la idea de un cuerpo completo y convertir una mitad de sí mismo en una simple víctima. Su nombre, Devon Larratt, uno de los mejores luchadores de brazos de toda la historia, un hombre que ha combatido contra monstruos de 150 y 180 kilos, un ex miembro de las fuerzas especiales, un atleta que ha sobrevivido más de 30 años en uno de los deportes más destructivos del planeta. Pero su secreto más extraño no estaba en una sustancia, no estaba en una máquina de entrenamiento, no estaba en una técnica secreta. Su secreto era una pregunta aterradora. ¿Qué ocurriría si dejas morir la mitad de tu cuerpo para alimentar a la otra? Y aunque eso parece a la idea de un científico loco, la parte más perturbadora es que funcionó. O al menos eso parece cuando observamos el resultado. Durante siglos, el ideal físico humano ha sido la proporción, la simetría. Los griegos construyeron estatuas donde ambos lados del cuerpo eran prácticamente idénticos. Los culturistas clásicos como Eugene Sandow, Bobby Pandur, entre otros, perseguían la armonía perfecta. Incluso hoy, en los gimnasios, millones de personas intentan corregir cualquier diferencia entre un brazo y otro. Si tu brazo derecho mide 1 centímetro más que el izquierdo, la mayoría intentará arreglarlo. Devon Larratt hizo exactamente lo contrario. Él tomó esa diferencia y la convirtió en una filosofía. Mientras el mundo del fitness perseguía equilibrio, él decidió construir una sola arma: su brazo derecho, su brazo dominante, el brazo que usaría para derrotar a algunos de los hombres más fuertes que han existido: Denis Simplekov, Vitaly Laletin, John Bersen, entre otros. Y poco a poco comenzó a reducir el trabajo de su lado izquierdo. Menos estímulo, menos entrenamiento, menos atención, hasta que el contraste se volvió evidente. Un lado de su cuerpo parecía el de un guerrero forjado durante décadas. El otro parecía el de alguien que nunca había competido profesionalmente. Pero aquí aparece la verdadera pregunta. ¿Realmente el cuerpo humano funciona como Devon cree? ¿Existe un depósito limitado de recursos donde si dejamos de alimentar una zona podemos potenciar otra? La respuesta científica es mucho más compleja. Y aquí es donde debemos separar el personaje de la evidencia, porque una de las razones por la que Devon resulta tan interesante es que no habla como un científico, habla como un guerrero, como alguien que ha probado cosas en su propio cuerpo durante décadas. Su teoría es simple: el cuerpo tiene una cantidad limitada de energía, de capacidad de recuperación, de recursos biológicos. Entonces, ¿por qué repartir esos recursos en 2 brazos cuando puedes concentrarlo en uno solo? La idea realmente, vamos a estar claro que es fascinante, pero la ciencia actual no muestra evidencia de que abandonar un brazo haga que automáticamente el otro reciba más músculo o más capacidad de crecimiento. No existe un banco de músculo donde el cuerpo diga: hey, este brazo ya no lo estamos usando, enviemos todos los recursos al otro. Eso no ocurre. Sin embargo, aquí viene lo interesante. La conclusión de Devon puede estar equivocada, pero su estrategia
pudo haber sido brillante, porque la especialización extrema sí existe. En ciencia del entrenamiento sabemos que un tejido sometido a más volumen específico, más frecuencia y más práctica desarrolla adaptaciones superiores. El sistema nervioso aprende, los patrones motores mejoran, la coordinación aumenta, los tendones se adaptan lentamente a cargas específicas y la habilidad técnica se perfecciona. Un violinista no desarrolla dedos extraordinarios tocando con todo su cuerpo. Un lanzador de béisbol no desarrolla un brazo de élite lanzando con ambas manos. La naturaleza está llena de ejemplos de especialización y Devon llevó esa idea a un extremo que pocos seres humanos se atreverían a intentar. Ahora, el monstruo que él creó, el resultado está frente a nuestros ojos. Un brazo que ha luchado contra algunos de los hombres más aterradores del planeta. Denis Simpleton, Levan Sanguinasvili, John Bersem, Hermes Gasparini. Hombres que en muchos casos son más grandes, más pesados, más fuertes, excepto el caso de John. Más fuerte en levantamientos tradicionales. General Wesley nunca fue una simple batalla de músculo, es una guerra de adaptación. Tendones endurecidos durante décadas, ligamentos que se convierten en cables, huesos que cambian su estructura en respuesta al estrés, un sistema nervioso entrenado para generar fuerza en ángulos imposibles. De hecho, la ley de Wolff describe cómo el hueso puede remodelarse en respuesta a las cargas mecánicas repetidas. El cuerpo humano no es una estatua, es una estructura que se transforma según las demandas que le imponemos. Y Devon llevó esa transformación hasta un lugar donde muchos médicos probablemente dirían, esto no es normal. Pero toda mutación, lógicamente, va a tener un precio, un costo. El cuerpo no concede poder gratuitamente. Durante años, Devon sometió sus articulaciones a fuerzas enormes. El resultado fue un desgaste extremo, cirugías, fragmentos óseos, pérdida de movilidad, brazos que ya no se extienden como lo de una persona normal. Él mismo ha explicado que gran parte de su carrera la pasó compitiendo con articulaciones donde el cartílago estaba gravemente deteriorado. Lo que para una persona común sería una lesión, para él se convirtió en una herramienta. Incluso llegó a describirlo como una especie de armadura. Su cuerpo se volvió menos flexible, más rígido, más específico, como una espada que fue afilada miles de veces hasta que casi se rompe. Y aquí aparece la gran paradoja. ¿Era un cuerpo más sano? No, probablemente no. ¿Era un cuerpo más eficiente para una tarea específica? Absolutamente sí. Pero la pregunta más inquietante. Quizá la historia de Devon Larratt no trata sobre un brazo, quizás trata sobre una pregunta mucho más incómoda. ¿Cuánto de nuestro cuerpo estaríamos dispuestos a sacrificar para convertirnos en algo extraordinario? Porque los grandes campeones siempre han entendido algo que el resto del mundo evita aceptar. La élite no busca equilibrio, busca ventaja. El corredor destruye sus pies, el boxeador sacrifica su cerebro, el culturista lleva su metabolismo a límites artificiales, el strongman castiga su corazón y sus articulaciones, y Devon Larratt hizo algo aún más extraño. Tomó la idea de un cuerpo humano completo y decidió convertirlo en una herramienta de una sola función, un arma con un único propósito: ganar. Quizás su teoría biológica nunca sea completamente correcta, quizás la ciencia jamás confirme que dejó morir un lado para alimentar el otro, pero hay algo imposible de discutir cuando observamos su brazo derecho, cuando vemos las décadas de adaptación que existen dentro de este tejido. Estamos viendo un experimento humano realmente extremo. La pregunta no es si deberíamos imitarlo. Probablemente no, y un rotundo no. La pregunta es mucho más fascinante. ¿Cuántas
Otras cosas que consideramos imposibles son simplemente límites que nadie ha estado dispuesto a pagar. Si te gustan estas historias, analizamos la biología extrema, los monstruos del deporte y los experimentos humanos reales, suscríbete, por lo que se viene dentro del canal será todavía más perturbador.